nos ha dado 10 mandamientos. Y dirán, no, el hermano viene con una revelación tremenda ahora. Sí, Dios nos ha dado 10 mandamientos y ha condensado así todos nuestros deberes para con Él y para con nuestro prójimo. En efecto, es una grandísima revelación la que tenemos allí y una que ha marcado la historia de todo Occidente. El Occidente no sería el Occidente si no fuera por los 10 mandamientos. 10 mandamientos que están presentes en películas, en novelas, en la cultura general de nuestras naciones. Pero quiero llamar su atención a algo en particular. ¿Alguna vez han pensado por qué Dios dio 6 mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo? ¿Por qué no dio 5 y 5? O si el amor a Dios debe estar por encima del prójimo, ¿por qué no dio 6 mandamientos que tienen que ver con el amor a Él y 4 que tienen que ver con el prójimo? ¿Por qué darnos 4 que tienen que ver con nuestro amor para con Él y 6 que tienen que ver con nuestro amor al prójimo? Podemos deducir algunos motivos para esto usando la razón santificada. Un ejemplo es que algo que esto nos enseña es que Dios otorga importancia a las relaciones humanas. A Dios le interesa la manera en que nos relacionamos como seres humanos. Otra cosa que nos enseña es que Dios quiere que tengamos bien claro cómo nos relacionamos con nuestro prójimo. Y ya que las relaciones humanas son muy complejas y están marcadas por el pecado después de la caída, necesitamos más instrucciones. La complejidad de las relaciones también se evidencia en nuestra vida como creyentes y como iglesia. En el caso de un creyente, ¿debería cambiar en algo la forma en la que nos relacionamos con aquellos que no son cristianos? Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿y de qué manera? ¿Nos enseña acaso el cristianismo que debemos evitar hacer amistades con personas que no sean cristianas? En el caso de la iglesia, ¿debería cambiar en algo la forma en que nos relacionamos con alguien que es expulsado de la iglesia local y que se muestra impenitente? ¿Y qué tal si es nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga la que fue expulsada? ¿Debería cambiar en algo la relación? Si la respuesta es sí, luego hay que preguntar, ¿y cómo? ¿Cómo debería cambiar? Esas son las situaciones que el apóstol aborda aquí, junto con la ocasión del hombre que tenía que ser expulsado. Pablo estaba preocupado de que los corintios no entendieran bien cómo encaja la fe cristiana con las relaciones humanas. Y esta es una preocupación que se demuestra en más de una sección de esta carta. Un reto que tenía además el apóstol es que estas personas no venían del judaísmo. Ellos eran paganos y los paganos vivían como paganos. Idolatría, prácticas que tenían que ver con un uso desenfrenado, desordenado de la sexualidad. Incluso sabemos, por evidencia arqueológica, que habría prostitución ritual, ciertos cultos en los que se utilizaría una relación sexual ilícita. Las palabras de Pablo entonces servirían para enseñar a los corintios cómo debía ser su relación con el mundo. Y por otro lado, cómo debía ser su relación con aquellos que decían ser cristianos, pero vivían exactamente igual que el mundo, en las mismas prácticas que el mundo. Por supuesto, nosotros podemos aprender mucho de esta cuestión y entender mejor cómo nuestra fe moldea la relación que tenemos con las personas que están fuera de la iglesia
y con las personas que son expulsadas de la iglesia. Así que esto va a ser, hermanos, algo así como una predicación mezclada con un estudio. Vamos a tomar lo que Pablo nos da aquí para ver al final, cuando lleguemos a las aplicaciones, que podemos extraer de lo que Pablo nos está diciendo una idea clara y concreta de cómo relacionarnos con el mundo y con los que son expulsados. Vamos a ver este pasaje en dos partes. En primer lugar, Pablo hace, este es mi primer punto, una aclaración de cómo relacionarse con el mundo. Versículos 9 y 10. Una aclaración de cómo relacionarse con el mundo. Y en segundo lugar, Pablo da una instrucción sobre cómo relacionarse, voy a llamarlo así, con los profesantes impenitentes. Profesan el cristianismo, pero no hay arrepentimiento. ¿Cómo relacionarse con los profesantes impenitentes? En primer lugar, entonces, la aclaración de cómo relacionarse con el mundo. Pablo dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Hay una dificultad aquí, y es una dificultad que hemos venido viendo en la carta y que la vimos al principio. Y la dificultad es esta. Sabemos por las palabras de Pablo que hubo una correspondencia anterior a esta carta que tenemos. Pero esa correspondencia anterior no la podemos ver. No está en los manuscritos, en la historia de la iglesia. No hay manera de que podamos acceder a esa información. Así que hay que deducir o tratar de pensar qué es lo que estaría pasando como para que Pablo ahora tenga que aclarar que a lo que él se estaba refiriendo en aquella carta no es a lo que los corintios están pensando. Aparentemente, hermanos, los corintios malinterpretaron lo que Pablo había dicho en aquella carta y lo estaban aplicando incorrectamente. Pablo dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pensemos primero, ¿qué es esto de juntar? Puede describirse como relacionarse o asociarse. Tal parece que los corintios entendieron que no debían relacionarse con los que vivieran así. Y Pablo da una lista allí: fornicarios, avaros, ladrones, idólatras. Pero Pablo dice, si yo hubiera querido decir eso, sería necesario entonces salir del mundo. Porque todos viven de esa manera. Porque los paganos viven de esa manera. Porque practican esas cosas. Porque eso es lo que caracteriza sus vidas. Las personas que están en el mundo caben en esas categorías. Entre muchas otras, por supuesto. Pablo está dando una lista que es un ejemplo para ser general, para englobar aquí a las personas. Esto concuerda, hermanos, con la oración de nuestro Señor, cuando dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pablo está diciendo entonces que si quisiéramos, ¿verdad? Si el asunto fuera el no tener relación con las personas que viven de esta manera, pues tendríamos que estar muertos, porque el mundo se caracteriza por eso. Al aclarar esto, Pablo nos está diciendo que lo que él pidió a los corintios no fue que se encerraran del mundo como monjes y monjas en un claustro o monasterio. Es más, Pablo da por sentado que ellos se van a relacionar y que tienen que relacionarse con el mundo. Pero ¿qué es lo que va a hacer la fe cristiana entonces? No va a destruir esas relaciones, no va a abolir o nulificar esas relaciones. Lo que va a hacer es decirles cómo deben relacionarse.
La fe cristiana iba a cambiar las relaciones de los corintios, no a destruirlas, pero sí cambiarlas. Su entendimiento iba a ser transformado y ellos se iban a dar cuenta, esto que antes hacíamos es pecado. No podemos consentir en esas prácticas. ¿Cómo hace esto el apóstol, hermanos? ¿Cómo nos enseña? ¿Cómo les enseña a los corintios y a nosotros cómo relacionarnos con las personas en el mundo? Voy a poner algunos ejemplos. Pablo nos va a decir en el capítulo 6 cómo debemos pensar en la relación sexual. Y Pablo va a decir, huyan de la fornicación. Que iba a pasar en la mente de los corintios el decir, esto que antes hacíamos y que es una práctica bien aceptada en nuestra sociedad, no puede ser de esa manera. Repudiamos esto y vamos a huir de esa práctica. Eso iba a cambiar las relaciones, por supuesto. ¿O qué tal de las comidas asociadas a rituales paganos? Algo de lo que Pablo va a hablar en el capítulo 8. Conflictos que se daban en la iglesia porque algunos hermanos estaban participando de las comidas que se ofrecían a los ídolos y otros hermanos los veían y decían, él es cristiano, ¿por qué estás participando de eso? Si tú participas, entonces yo también voy a volver a lo que hacíamos antes, a los mismos sacrificios, a adorar esas imágenes, etc. Pablo va a dar principios allí de cómo debemos pensar en esos rituales, en esas prácticas. Pablo va a hablar de cómo él hacía uso de su libertad cristiana, relacionándose con el mundo. Y él va a decir que se hacía a los judíos como judíos, a los gentiles como gentiles. Es decir, Pablo, dentro de su libertad cristiana, sabía que había ciertas prácticas, ciertas costumbres o ciertas cuestiones religiosas que él podía asumir en algún lugar y podía sentarse con los judíos y evitar cualquier alimento que fuera inmundo para los judíos. Pero si comía con los gentiles, Pablo sabía, aquí mi dieta puede ser diferente. ¿Por qué dice el apóstol? Que lo hacía para ganar a muchos, entre más pudiera, sin participar de su pecado, pero haciendo uso correcto de su libertad cristiana. Pablo nos va a decir casi al final de esta carta, en el capítulo 15, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y la palabra conversaciones allí también se puede traducir como compañías. Por supuesto, hay una relación bien grande entre con quién nos estamos reuniendo y las pláticas que estamos teniendo. Pero ese es otro principio que Pablo le va a dar a los corintios para que sepan cómo relacionarse con el mundo. En otras palabras, Pablo les va a decir, hay que platicar con ellos, pero hay ciertas conversaciones de las que un cristiano no debe participar, porque van a corromper el entendimiento. Pablo no da a los corintios un manual de cómo relacionarse con el mundo, pero sí les da una serie de principios. Y al final vamos a retomar esto en la aplicación. Pero pasemos, hermanos, en segundo lugar, a la instrucción que Pablo da sobre cómo relacionarse con los profesantes impenitentes. Versículo 11, el apóstol dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Pablo está explicando ahora entonces a lo que él se refería en realidad. Él está diciendo, no es como ustedes lo interpretaron. Lo que yo estaba diciendo es que no se junten, que no se asocien, que no tengan una relación con aquellos que llamándose hermanos vivan de esta manera. Fornicario, idólatra, avaro, etc. ¿Quiénes son los sujetos con los que no debemos juntarnos? Pablo le dice a los corintios, con ninguno que llamándose hermano. Es decir,
con aquel que profesa conocer a Cristo, pero a todas luces vive de forma contraria al Evangelio. Se dice hermano, en otras palabras, pero vive como mundano. Y si vive como mundano, si parece mundano, si habla como mundano, ¿cuál es la respuesta? Es mundano. Y hay que tratarlo como tal. Es decir, con el que profesa conocer a Cristo. Y recuerden que esto está en el contexto de ¿qué cosa? Un acto de disciplina. Pablo está diciendo a los corintios, tienen que expulsar a ese hombre que tiene a la mujer de su padre. ¿Qué pasa si a esa situación le sumamos esto? Pablo les está diciendo, su relación con este hombre va a tener que cambiar. Ya no se van a poder sentar con él a la mesa. No si él se mantiene en esa condición impenitente, jactándose de su pecado como si no pasara nada. Pablo está implicando que la pertenencia a la iglesia es algo sagrado y que debe tratarse con la mayor seriedad posible. Tanto así que el honor de Cristo debe anteponerse a los lazos y amistades en el caso de una expulsión. Ahora, ¿cómo se realiza esto? Vamos a distinguir aquí. Por el contexto se entiende que Pablo espera que haya unidad en la iglesia para tomar esta decisión, que expulsaran a aquel hombre perverso. Y que esto del cambio, de la forma en la que iba a cambiar su relación, estaba mediado por la disciplina como un acto de la iglesia. Es decir, estas personas serían expuestas, tendrían pecados evidentes, serían expulsadas, y nuestro Señor Jesucristo lo dice así en Mateo 18, tenle por gentil y publicano. Es decir, que en ese momento se le considera a la persona como si no fuera cristiano. Estoy hablando en el caso de una expulsión, que era lo que iba a pasar con aquel hombre que tenía la mujer de su padre. Al aplicarse un criterio así, podría parecer que esto es algo muy severo, que Pablo está mandando algo que quizá contraviene otros principios, que al ofensor se le corta de la comunión con la iglesia por completo. Pero si en la mente de alguno de nosotros eso parece duro, pregúntense lo siguiente: ¿qué hubiera ocurrido si después de expulsar a aquel hombre, al siguiente domingo la iglesia hubiera dicho, vamos a comer con fulanito, vamos a comer a la casa de fulanito, como si nada hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido el mensaje entonces? La iglesia no es importante, el honor de Cristo se puede subordinar a nuestras relaciones como humanos, el pecado, no pasa nada. No pasa nada, nos seguimos juntando, seguimos platicando igual, seguimos teniendo la misma relación, solamente ya no vienes a la iglesia. Imagínense que esa hubiera sido la respuesta de los corintios. Por supuesto, una persona así jamás se sentiría avergonzada de lo que hizo. Jamás sentiría ni un pequeño remordimiento por lo que está haciendo. Cuando hemos visto que uno de los propósitos de la expulsión es ¿qué cosa? Que la persona sea restaurada. El ganarlo, que se arrepienta. Ahora, hay otro contexto, hermanos, que está en otro pasaje y que tiene una medida similar, pero que es importante distinguir para nuestro tema. Y eso está en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 15. Esto es algo que vimos cuando tuvimos las lecciones de eclesiología, y de eso ya hace aproximadamente 2 años. Así que déjenme refrescar
sus memorias, porque este tema es muy importante. Según los Tesalonicenses 3:10, Pablo dice: porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Mas no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como hermano. ¿Por qué digo que hay algo similar? Porque Pablo dice: no se junten con él. Pero esta situación es diferente. En 1 Corintios 5, Pablo está diciendo: expulsen a esta persona. Y por lo que vemos en Tesalonicenses, se trata de otra medida. Aquí la persona no está siendo expulsada como tal, pero Pablo dice que anda caminando desordenadamente y es necesario una amonestación más seria. A eso es, hermanos, a lo que le llamamos, en términos de gobierno de la iglesia, la suspensión de la membresía, que no es lo mismo que una expulsión. ¿Qué garantía tenemos para hacerlo? Que hay una diferencia en las medidas que Pablo toma aquí. Este no se considera como gentil y publicano. Pablo dice: no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como hermano. Es un hermano y lo consideramos así, pero anda desordenadamente. Y porque anda desordenadamente, hay algo en nuestro trato que tiene que cambiar. Decirle: hermanito, usted no anda caminando bien. Y tiene que tomar una decisión, tiene que hacer algo al respecto. Pero se trata de otra medida, otra situación, otra cosa. En el caso de 1 Corintios 5, una expulsión. El pecado era público, el pecado era evidente, el pecado era escandaloso. En Tesalonicenses, Pablo hace algo diferente. Hay una amonestación, hay un cambio en la relación, pero no se le considera a esa persona gentil o publicano. No se le expulsa. Y su pecado, ¿verdad? Aunque es pecado, no es tan escandaloso o tan grave como el que había hecho el hombre de 1 Corintios 5. Es decir, que había unos que estaban siendo flojos y se la estaban pasando de chismosos. ¿Verdad? Pablo dice: esto se puede tratar de otra manera. Y digo que eso es importante, hermanos, porque a la hora de la disciplina de la iglesia, que recuerden, yo les dije, es de las cosas más difíciles que una iglesia tiene que hacer. Tenemos que distinguir entre esas categorías. Habrá momentos en los que digamos: esta persona es impenitente y aún el pecado haya sido escandaloso o no, no se arrepiente, va para afuera. Pero habrá otros casos en los que digamos: este hermano no anda bien, pero lo que hizo no amerita una expulsión. Y él nos oye cuando platicamos con él y recibe, pero se nota que está dando lugar al pecado. Es otra medida la que hay que tomar. ¿Sí me explico, hermanos? Hay una diferencia ahí y debemos de crecer en nuestro entendimiento, en nuestro discernimiento para saber hacer diferencia entre una situación y otra, que es lo que Pablo hace exactamente cuando comparamos esos dos ejemplos. Pero ahora pensemos, y con esto paso a las aplicaciones. ¿Qué podemos llevarnos del pasaje? Otra vez, nosotros no somos la iglesia de Corinto, somos la iglesia bautista reformada Gozo Soberano. Pero ¿cómo aplicamos esto? En primer lugar, hermanos, aprendemos de este pasaje que la fe cristiana no elimina las relaciones humanas. La fe cristiana las moldea, las renueva y las transforma. Déjenme decirlo así: no es la voluntad de Dios que vivamos enclaustrados o en un monasterio, ensimismados o en una individualidad egoísta. Y esto pasa seguido, hermanos.
Muchos de los problemas que tuvimos, la gran mayoría de los que estamos aquí, al momento de la conversión, fue ocasionado por esto. No sabíamos cómo hacer esa distinción. Y dañamos las relaciones con nuestra familia, y dañamos las relaciones que Dios nos había dado con amistades que teníamos en el mundo, y dañamos las relaciones en el trabajo, porque de repente nos convertimos en una especie de predicadores andantes, ¿verdad? Denunciando los pecados de toda la sociedad, denunciando los pecados de nuestra familia, y así sucesivamente. Y luego, ¿verdad? Muchos de nosotros nos dimos cuenta de que hicimos las cosas mal. Que es cierto, no podíamos practicar las mismas cosas, no podíamos participar de mucho de lo que ellos hacen, pero que teníamos que estar ahí de alguna manera, presentes, hablando, estando al tanto de la familia, de nuestros conocidos, etc. Dios nos creó, hermanos, como seres sociales. La institución más fundamental de la sociedad, la familia, estaba formada en un principio por al menos 2 personas y después su descendencia. Es la voluntad de Dios, además, que aprendamos a convivir en los contextos en los que Dios nos pone. Otra vez, por eso Dios nos dio 6 mandamientos, porque sabe que las relaciones son complejas, que necesitamos más instrucciones. Estos abarcan a nuestros padres y autoridades, a nuestros hermanos y al prójimo, el matrimonio, nuestros trabajos, nuestros tratos, nuestra conversación y hasta lo que pensamos de lo que nuestro prójimo tiene. Dios nos ha equipado con cantidad de mandamientos y principios para que nuestras relaciones sean moldeadas por la fe. ¿Y saben el ejemplo que tenemos? Sí, es cierto, uno puede distorsionar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y llegar a muy malas conclusiones. Pero piensen en esto. Nuestro Señor Jesús fue acusado de ser amigo de publicanos y pecadores. Sabemos que no participó de su pecado. Sabemos que el trato que Él mantenía con ellos era santo. Pero el punto es que Él estuvo allí, en donde estaban los pecadores. Hermanos, esa es la razón por la que muchas iglesias cristianas no crecen. Porque las personas se aíslan y viven bien a gusto, pues viniendo a la iglesia, conviviendo, todos hablando el mismo lenguaje, queriendo evitar, ¿verdad?, la complejidad que hay en tener que andar con astucia y prudencia, como nos dijo nuestro Señor, como ovejas entre medio de lobos. Pero nuestra misión como cristianos requiere eso, que estemos allí, que hablemos con las personas, que tratemos con ellos y demostrar ahí lo que somos, luz y sal de este mundo. En segundo lugar, hermanos, observemos la seriedad y el compromiso tan solemne que conlleva ser miembro de una iglesia local. Hemos visto que Pablo recalca la importancia de la pureza en la iglesia. Y con lo que vimos hoy podemos agregar lo serio que es esto. Si alguno de los miembros de esta iglesia, incluido yo, porque soy miembro, o incluidos los pastores que Dios añada, o los diáconos que Dios traiga en el futuro, podemos ser expulsados si llegamos a una condición impenitente y ser cortados de la comunión de la iglesia, con Cristo respaldando esa decisión. Pensar, hermanos, que esta podría ser la situación de alguno de nosotros en el futuro. Es tremendo. Es que ser miembro de la iglesia no es un juego, es un compromiso bien grande. En tercer lugar, apreciemos más el doble privilegio que gozamos como iglesia en el día del Señor. Comunión con Dios, por un lado, en la que decimos, estamos acudiendo al Padre, nos acercamos al trono por la mediación del Hijo y con la confianza que este Espíritu que Él nos ha dado pone en nuestros corazones. Pero también
para tener comunión con la iglesia, con nuestros hermanos. Hay algo muy especial en nuestra relación fraternal. ¿Se dan cuenta, hermanos, que tenemos la oportunidad de visitarnos, de comer juntos, de convivir, de llorar y reír juntos, de amarnos, de exhortarnos, de apoyarnos? Y es algo que deberíamos aprovechar mientras tenemos oportunidad. Para los expulsados no debe haber ese trato. Esto es algo reservado a la iglesia local. Pablo dice, con el tal ni aun comáis. Pero por contraste, hermanos, ¿qué esperaría entonces el apóstol que hicieran los cristianos? Bueno, para empezar, que coman juntos, que platiquen, que convivan, que se conozcan, que no vengan a calentar la banca, que vivan unos con otros de esa manera. Por último, y con esto llegamos al final, podemos resumir un modelo para mantener el equilibrio correcto en nuestras relaciones con lo que Pablo nos ha dado. Y lo voy a resumir de esta forma. En lo que tiene que ver con nuestra relación con el mundo, hay dos extremos. Por un lado, el aislamiento, el pretender vivir como un monje, ¿no? Y por otro lado, la mundanalidad. Como se lo dijo el Señor a Jeremías, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Puede haber un punto, y hay un punto, en el que si no somos cuidadosos en esas relaciones, vamos a terminar haciendo lo mismo que ellos están haciendo. Pero ¿dónde estriba entonces el equilibrio? Yo creo que podemos llamarlo testimonio. Testimonio. Por un lado el aislamiento, por otro lado la mundanalidad. Pero el equilibrio correcto es el testimonio. Ahora, para que haya testimonio, hermanos, tiene que haber presencia. O sea, hay que estar allí. Pero esto es un arte. Alguien me puede decir, hermano, pero eso significa que voy a ir a juntarme en Navidad con mi familia. Cuando mi tío llega, se pone bien borracho y sacan las pistolas, empiezan a... Es difícil. ¿Cómo tomamos esa decisión? ¿Qué principios estamos utilizando? Por un lado, son nuestra familia, hermanos. Y queremos estar ahí cuando lo necesiten. Queremos poner nuestro hombro cuando haya que llorar juntos. Y si no estamos en ningún momento con ellos, esas oportunidades no van a llegar. ¿Sí me explico? La relación se va a cortar. ¿Y saben qué van a decir ellos? Nuestro canal, desde que llegó a creer en el Evangelio, se volvió bien raro. Una persona solitaria, ya no quiere convivir con nadie, ya no viene a los convivios familiares. Eso no se llama testimonio, hermanos. Eso es fácil. Simplemente hay que quedarse en la casa para hacer eso. No hay ninguna decisión moral difícil en eso. La complejidad está en estar allí y decir, yo no voy a participar de eso que están haciendo. O ¿saben qué? Ya llegó la hora de irme. Esto ya se convirtió en otra cosa. Yo no puedo convivir aquí. Pero ¿qué va a pasar, hermanos, si no sabemos relacionar y estamos allí? Quizás sigan diciendo que nos hemos vuelto personas muy raras, pero van a decir, hay algo diferente en su trato, en la forma en la que habla. Ahora es amable, antes era una persona insoportable y ahora hasta nos aguanta los insultos. Se nota esa diferencia. Pero esto es algo que hay que cultivar, hermanos. Y no es sencillo. Ustedes lo saben, no es sencillo. Estar ahí y tener que oír ciertas conversaciones y cómo uno entra, en qué momento uno va a hablar del Evangelio, si es que va a haber oportunidad. O uno toma la estrategia, divide y vencerás y le dice, ven para acá, ¿verdad? Hermano, quiero decirte algo porque hay mucho relajo y es en ese momento. No lo sé. Pero hay principios para gobernar eso, para tomar esas decisiones. Y no puede ser el aislamiento ni tampoco la mundanalidad. Ahora, en el caso de los que salen expulsados de la iglesia, ¿cuál es el equilibrio correcto para tratarlos?
Por un lado está el odio y decir, no vamos a perdonar lo que hizo fulanito. Por otro lado está la indulgencia. No pasa nada. Son cosas de hombres. Si estos hermanos se pusieron ahí bien estrictos con una decisión. Hermanos, el punto que nos da el equilibrio aquí es la congruencia. ¿Congruencia con qué? Con lo que significa la iglesia y con lo que hacemos como iglesia. Piensen en esto. Si el día de mañana nuestro mejor amigo, amiga en la iglesia, que sea miembro también, fuera expulsado y no estamos de acuerdo por algo en esa decisión, pero resulta que toda la iglesia está de acuerdo, unánime en que hay que expulsarlo, ¿qué deberíamos hacer entonces? ¿Vamos a anteponer la relación que tenemos y decir, voy a rechazar el juicio de los otros 69 que hay en esta iglesia y me voy a quedar con mi propia opinión? ¿O voy a decir, Cristo está presente en la iglesia, Cristo está sancionando esta decisión y aunque me cueste mucho, aunque me duela o aunque no esté de acuerdo, la voy a tomar? Porque sé que Cristo gobierna sobre la iglesia. Eso es congruencia, congruencia con lo que la iglesia significa y con lo que hacemos como iglesia. Hermanos, oremos, que el Señor nos siga ayudando. Necesitamos sabiduría, sin duda, para saber cómo relacionarnos con el mundo y para saber cómo tratar las cuestiones que tienen que ver con la pureza de la iglesia. Oremos por esto y oremos que el Señor nos ayude a dar un testimonio vivo, a dar un testimonio poderoso allá afuera, para que ya no haya más lugar en este local y se llene y haya más personas que quieran estar en la iglesia y confiesen el nombre de nuestro Señor. Amén.